Hare Krishna. Seguimos lectura del Srimad Bhagavatam, texto 38 en el capítulo 17. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacham. Ambhyartitas tadatasmai stanai kalayatadau Dyutam panam stayasuna yatradharmas chaturvidam. Traducción. Sutta Goswami dijo: Maharaj Pariksit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. Bueno, vimos aquí ya el pedido que Kali le hace a Pariksit. Kali le pide entonces que el rey le otorgue un lugar en donde residir, en donde vivir. Y vamos a leer aquí un significado muy interesante, este significado que vamos a leer hoy. Definitivamente no se puede leer este significado, ustedes saben, ¿no? Hay ocasiones en donde vamos haciendo una lectura más corrida y sí, hay ciertos textos, ciertos textos, algunos significados que, bueno, uno los va pasando de corrido. Pero este que vamos a leer hoy simplemente no es posible pasarlo de corrido. Muy bien, entonces vamos al significado. Entonces dijimos, en el texto se nos describe que Kali pidió algo y Maharaj Pariksit le dio el permiso de vivir en estos lugares. Mantengámoslos en mente porque Prabhupada va a hablar de estos 4 lugares. No solo lugares, sino estas 4 características que al final se vuelven características de la era de Kali. Los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales. Algunos de ustedes podrán notar que estas 4 actividades están relacionadas con los 4 principios regulativos dentro de ISKCON. Claro, hay muchos principios regulativos. Hay principios de carácter positivo y carácter negativo. En este caso, estos 4 son de carácter negativo, digamos, en el sentido de que la persona se restringe. Y son 4 principios que son al estudiante que recibe iniciación en la ceremonia oficial de iniciación. El estudiante públicamente frente a los demás Vaishnavas, frente al fuego sagrado, promete mantenerse libre de juegos de azar, de embriagantes. Aquí se habla de bebida, pero en fin de cuentas es lo mismo. Cualquier tipo de estimulantes y embriagantes. También se promete el mantenerse libre de relaciones sexuales ilícitas, que aquí se pone como prostitución, y finalmente el consumo de animales, el comer carne, que aquí aparece como la matanza de animales. Muy bien, vamos al significado. Los principios básicos de la irreligiosidad, tales como el orgullo, la prostitución, la embriaguez y la falsedad, contrarrestan los 4 principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A la personalidad de Kali se le dio permiso de vivir en estos 4 lugares que el rey mencionó específicamente, o sea, el lugar de los juegos de azar, el lugar de la prostitución, el lugar de la bebida y el lugar de la matanza de animales. Srila Jiva Goswami señala que es irreligioso beber
contra los principios de las escrituras, tales como el Saundramani Yagya, la relación con mujeres fuera del matrimonio y el matar animales de modo contrario a las disposiciones de las escrituras. En los Vedas hay dos tipos diferentes de disposiciones. Unas son para los pravritas, o sea, aquellos que están dedicados al disfrute material, y otras para los nivritas, aquellos que están liberados del cautiverio material. Las disposiciones védicas para los pravritas tienen por objeto regular de un modo gradual sus actividades y orientarlas hacia el sendero de la liberación. Por consiguiente, para aquellos que se encuentran en la etapa más baja de la ignorancia y se entregan al vino, las mujeres y comer carne, a veces se recomienda el beber mediante la ejecución del Sautramani Yagya, el relacionarse con mujeres mediante el matrimonio y el comer carne mediante los sacrificios. Este tipo de recomendaciones que se encuentran en la literatura védica son para una determinada clase de hombres y no para todos. Pero como son disposiciones de los Vedas para determinados tipos de personas, esas actividades de los pravritas no se consideran adharma. Lo que es comida para alguien puede que sea veneno para otros. De igual modo, lo que se les recomienda a aquellos que están influidos por la modalidad de la ignorancia puede que sea veneno para aquellos que están influidos por la modalidad de la bondad. Srila Jiva Goswami Prabhu afirma, por lo tanto, que las recomendaciones que las escrituras les dan a una cierta clase de hombres nunca han de tenerse por adharma o irreligiosas. Pero esas actividades de hecho sí son adharma y jamás deben ser fomentadas. Las recomendaciones que se encuentran en las escrituras no tienen por objeto fomentar el adharma, sino regular gradualmente el adharma necesario y orientarlo hacia la senda del dharma. Vamos a detenernos aquí un momento. Como ustedes vieron, Prabhupada parece ser que, él informa que, de lo que acabamos de leer, parece ser que en las escrituras, si bien es verdad, sabemos que hay ciertas actividades nocivas, pero parece ser entonces que en las escrituras hay algunas porciones de las escrituras que, algunos rituales podemos decir, que incluyen estas actividades nocivas para que aquellas personas que de alguna u otra manera, hace algunos días hablamos de la sinceridad, aquellas personas que de alguna manera tienen deseo, inclinación todavía y un gusto grande por esas actividades, entonces la persona pueda satisfacer ese deseo a través de ciertos rituales que también están en las escrituras. Si esas actividades se llevan a cabo de manera caprichosa, podemos decir, de manera aislada, sin las escrituras, se consideran irreligión. Por lo tanto, terminan siendo nocivas para la persona e impiden el avance espiritual. Pero si esas actividades, que como dijimos, aisladas ellas son nocivas, si esas actividades se ejecutaban para satisfacer el deseo de las personas, se ejecutaban a través de estas normas, de estas porciones de las escrituras, en donde esos mismos rituales incluían las mismas actividades que son nocivas, pero por el hecho del practicante satisfacer ese deseo a través de ciertos rituales, a través de ciertas normas de las escrituras, entonces, por el acto mismo de someterse a las escrituras y no saltar directamente como un animal al placer inmediato, por el hecho de pasar a través de las escrituras, entonces se le consideraba dharma, religión, porque por un lado satisfacía su deseo, pero al mismo tiempo se sometía de manera implícita, estaba
creciendo en su cabeza la idea de que el Shastra, las escrituras, deben observarse, deben seguirse, a tal punto que se terminaba con el paso del tiempo, se terminaba eliminando, ya desaparecía de la persona ese deseo, aquel deseo que es nocivo para él mismo porque lo daña, desaparecía por el acto de seguir las escrituras. Y eventualmente, de manera gradual, entonces la persona perdía y desaparecía de sí ese gusto por aquellas cosas nocivas. Ese era el sistema, lo que Prabhupada está describiendo aquí. Y incluso cualquier cosa, cualquier deseo que en fin de cuentas es nocivo, era permitido de acuerdo a algunas porciones de las escrituras. Y era este el método. Prabhupada termina diciendo de que, ok, si bien es verdad, ese es un sistema que existe para algunas personas, no quiere decir, Prabhupada dice, que eso deba fomentarse. Por el contrario, en la medida de lo posible debe fomentarse el Dharma, como él dice. El Dharma es el intentar uno mismo limpiarse, limpiarse de esas tendencias que son nocivas para uno. Sigamos porque el significado tiene más contenido. Sigo leyendo. Siguiendo los pasos de Maharaj Pariksit, todos los jefes de Estado tienen el deber de procurar que en el Estado se establezcan los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, y que se detengan por todos los medios los principios de la irreligión, a saber, el orgullo, la relación ilícita con mujeres o la prostitución, la embriaguez y los estados similares y la falsedad. Aquí Prabhupada ya la tesitura de su significado cambia un poco, vean. Sigue diciendo. Y para sacar el mejor provecho de una mala compra, la personalidad de Kali puede ser trasladada a lugares en los que haya juego, bebida, prostitución y mataderos, si los hay. Aquellos que están adictos a esos hábitos irreligiosos pueden ser regulados por medio de las disposiciones de las Escrituras. Ningún estado debe animarlos bajo ninguna circunstancia. En otras palabras, el Estado debe detener absolutamente los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la falsedad. El Estado que quiera erradicar la corrupción, en su mayor parte, puede introducir los principios de la religión de la siguiente manera. Hasta aquí, Prabhupada no ha dicho cosa nueva. En los significados previos ha mencionado esto que ya leímos. De aquí en adelante él da una lista de los pasos para proceder, para que un Estado proceda. Y esto es lo que es muy interesante. Número 1. Bueno, dice el Estado debe observar los siguientes principios. Número 1. Declarar 2 días al mes, cuando menos, de ayuno obligatorio, entre paréntesis, austeridad. Incluso desde el punto de vista económico, esos 2 días de ayuno al mes le ahorrarán al Estado toneladas de alimentos. Y el sistema tendrá además un efecto muy favorable en la salud general de los ciudadanos. Número 2. Debe existir el matrimonio obligatorio entre los muchachos y las muchachas que alcancen las edades de 24 y 16 años respectivamente. No hay nada de malo en que en los colegios y las universidades se imparta educación mixta, siempre y cuando los muchachos y las muchachas estén debidamente casados, y en el caso de que exista una relación íntima entre un joven y una mujer, un joven y una joven, durante su época de estudiantes, deben casarse debidamente y evitar así la relación ilícita. La ley del divorcio está fomentando la prostitución y debe ser abolida. Número 3. Los ciudadanos del Estado deben dar como caridad hasta un 50% de sus ingresos, con el propósito de crear una atmósfera espiritual en el Estado o en la sociedad humana, tanto individual como colectivamente. Ellos deben predicar los principios del Bhagavatam por medio de A. Karma Yoga,
O sea, el hacer todo en aras de la satisfacción del Señor. B. Por medio del proceso de oír a personas autorizadas o almas autorrealizadas exponer el Srimad Bhagavatam. C. Por medio del canto en congregación de la gloria del Señor, ya sea en la casa o en los lugares de adoración. D. Prestándoles toda clase de servicio a los Bhagavatas que están dedicados a predicar el Srimad Bhagavatam. Y finalmente, E. Residiendo en un lugar en el que la atmósfera esté saturada de conciencia de Dios. Si el estado se regula mediante el proceso anterior, de un modo natural habrá conciencia de Dios en todas partes. Los juegos de azar de toda índole, incluso las empresas comerciales especulativas, se considera que son degradantes y cuando en el estado se fomenta el juego, ocurre una total desaparición de la veracidad. El permitirles a los muchachos y muchachas permanecer solteros más allá de las edades antedichas y el expedir licencia para mataderos de todo tipo son cosas que hay que prohibir cuando antes. A la gente que come carne se le puede permitir hacerlo de una manera o de la manera en que se menciona en las Escrituras. Debe prohibirse la embriaguez de todo tipo, incluso el fumar, el masticar tabaco y el consumir té. Fin del significado. Interesante, ¿no? Como dije, al menos para mí, pienso que tal vez para ustedes, no es posible saltar al próximo verso inmediatamente sin detenerme a pensar qué es esto que acabo de leer. A ver, ¿de qué se trata? Voy a leer a Carolina. Saludos, Carolina. Buenos días, reverencias también. Estas declaraciones me hacen pensar en la práctica de comer carne, que de acuerdo con los cristianos está sancionada en las Escrituras. Entiendo que en los mandamientos se condena el asesinato, pero también los cristianos afirman que los animales fueron creados como alimento. Es que muchas veces me pregunto si un practicante sincero del cristianismo está perdido por comer carne. Sí, sí. Interesante y curioso al mismo tiempo. Mencionemos algo partiendo del cristianismo, algo de carácter social, podemos decir, histórico también, de cómo a veces es señalado como un defecto al cristianismo. Pongamos mejor la Iglesia Católica y de ahí vienen todas las demás variantes, ¿no? Que después tenemos diferentes variantes dentro del cristianismo y después tenemos diferentes variantes dentro del protestantismo, las iglesias evangélicas, etc. Y a veces es señalado como un defecto, ¿no? como una prueba de que la religión no sirve porque miren la cantidad de variantes. Y obviamente que, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, hay personas por asunto neurológico que tienen el gusto, disfrutan de pelear entre sí y pelear incluso dentro del marco religioso. Eso lo hay también lo hay dentro del círculo Vaishnava. Sería y no sé, ¿cómo sería? Sería ilógico pensar que no lo hay dentro del círculo Vaishnava, también lo hay. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también dentro del sistema del servicio devocional hay muchas variantes. Tal vez uno puede tener la impresión de que acercándose al movimiento Hare Krishna, aquí uno va a encontrar por fin un lugar en donde todo el mundo está de acuerdo. Y lo cierto es que hay muchas variantes de carácter filosófico. Tal vez algunos de ustedes estaban presentes la vez anterior cuando dimos un vistazo de las 6 escuelas filosóficas y al final hablábamos del Vedanta. Y nuestro movimiento de conciencia de Krishna se basa en el Vedanta. Y solo en el Vedanta, que ya es la escuela que busca llevar al alma a que sirva a Dios de manera amorosa, solo en el Vedanta tenemos 4 escuelas que se dedican a enseñarlo y a vivirlo.
Y son escuelas las 4 autorizadas, y cada una de las escuelas tenemos otras variantes. No necesariamente estas variantes surgen porque están en enemistad o antagonizan con otras. A veces surgen por asuntos geográficos, por cuestiones prácticas. Lo cierto es que hay diferentes variantes. Y algunas de ellas tienen apreciaciones distintas en puntos filosóficos menores, pero en fin de cuentas, el llegar a Dios es lo último. Y entonces comprendo que también en el cristianismo hay algunas de ellas. Sucede esto también. Algunos consideran que sí, y definitivamente no consumen carne, tal vez no sean una cantidad muy grande, pero algunos cristianos sí definitivamente no consumen carne por la razón que nosotros también no consumimos carne. Y es por la compasión hacia los otros animales. Hay otros que se inclinan por pensar que sí, que por interpretarlo de esa manera, y sí, lo interpretan de que los animales están puestos para comer, y etcétera. Y en textos como el que acabamos de leer, es importante, si bien es verdad, ya Prabhupada hace su propio significado, es de carácter hermenéutico, porque él mismo toma un verso que es de los textos antiguos y lo que hace es una traducción no solamente literal en el sentido de traducir de un idioma a otro, sino también una traducción en el sentido cultural de ponernos a nosotros en tratar de acercarnos a ese texto de manera que podamos comprender lo que ahí se está tratando de decir, ¿no? Ya que él tiene la información completa de aquella cultura, que es esos principios védicos y Vaishnavas. Él, porque pertenece a una línea de sucesión discipular, sabe bien a qué se refieren estos versos, entonces plasma su significado. Como dijimos, técnicamente a eso se le llama la hermenéutica, la interpretación de textos antiguos. Ahora, 2 cosas aquí que vale la pena tener en cuenta en nuestro estudio de las escrituras. Es diferente cuando leemos, por ejemplo, aquí el Bhagavatam, son diferentes categorías. Leer algunas afirmaciones directamente del sánscrito, directamente de la traducción. Aquí tenemos el sánscrito que en español. Voy a ir un momento a la versión en inglés para que ustedes lo vean. Aquí está. En inglés, por alguna razón, se incluye, estamos en el mismo verso, el texto en sánscrito, en el Devanagari, luego la transliteración, como sería la pronunciación. Y bueno, cuando nosotros vemos ya la traducción, esa traducción, en un sentido, tiene más peso, digamos, que el comentario, que el significado de Prabhupada. No porque el significado de Prabhupada sea irrelevante, sino al contrario. En algunas ocasiones, y en un sentido, sin el significado que Prabhupada aporta a los libros, en realidad simplemente no habría posibilidad de que una persona occidental, digamos, tenga acceso a entender los misterios que hay plasmados en el Bhagavatam. Sin embargo, en los significados de Prabhupada, como él mismo lo dijo en algún momento más adelante, en los significados de Prabhupada hay algunas ocasiones en donde, como él no lo dice más adelante, de hecho él lo dice en la introducción del Bhagavatam. En los primeros versos del Bhagavatam él dice que, bueno, yo recibí esta misión de predicar estos libros en Occidente y estoy escribiendo en un idioma que no es el mío, él dice. Estoy escribiendo en un idioma que no es, que era el inglés. Y él dice, por lo tanto, pueden haber ciertas irregularidades en el idioma, él dice, pero estoy seguro que aquellas personas sensatas entenderán lo que hay de fondo, la intención, él dice. Y pasarán por alto los detalles lingüísticos, él dice. Esto aparece como digo, en los primeros versos del Bhagavatam. Él advierte eso. Y similarmente, menciono esto porque el vínculo es que similarmente Prabhupada, así como tradujo a un idioma que era el inglés, que no era el suyo, él mismo traduce culturalmente estos libros a una cultura, que era la cultura occidental, a donde él venía y tenía la misión de llegar. Y una cultura occidental que, si bien es verdad, él estaba informado, él intentaba informarse de qué es lo que ocurría en aquel lado del planeta donde iba,
pero al mismo tiempo era un mundo completamente desconocido para él. Por lo tanto, cuando él llega a Estados Unidos, él se da cuenta, y inteligente como era, y un estratega genial como lo era, él gradualmente se va ajustando y va cambiando su plan. Va ajustando cosas de tal manera que algunas ideas de su plan inicial no se pueden plasmar. Y, por ejemplo, en su plan, bueno, antes de mencionar algunos detalles de su plan inicial, sabemos de- por su propia boca, por él mismo haberlo dicho, él dice: yo cuando llegué a Estados Unidos pensé que solamente papas hervidas iba a comer, porque yo pensaba que por todos lados lo único que me iba a encontrar era carne, carne, carne. Ustedes sabrán, en su biografía él mismo lo dice, como un dato eh, gracioso, que él dice: yo estaba listo para comer puras papas hervidas, porque pensaba que aquí era tan oscuro esto que él por todos lados simplemente iba a encontrar devoradores de carne. Y él llega y se da cuenta que no era tan así, ¿no? De que había toda una variedad tan grande de opciones y él podía seguir eh, haciendo sus ofrendas completamente vegetarianas a Krishna, y eran accesibles todos esos alimentos. Ahora, todo lo que él mencionó aquí, de cómo el Estado debe proceder, recordemos, y esto lo mencionamos también hace unos días, recordemos que él lo escribe en ese 1963 aproximadamente, unos 2 años antes de salir. Y tal vez esto, por ser los últimos capítulos, ya lo escribió hacia el 64 posiblemente. Él sale en el 65. Y era, como digo, otro lugar bastante diferente, la India en el 65. Y cuando él llega a Estados Unidos, se da cuenta que todas estas cosas no es posible plasmarlas así de entrada. Y él llega al punto al que él mismo ajusta y deja que las mismas devotas vivan en el templo con los devotos, cosa que no estaba pensada desde el inicio, cosa por la cual él fue tan criticado. Y él deja que las devotas prácticamente tengan los mismos roles prácticamente dentro de los templos. Y porque él mismo lo dice en en su misma biografía, que él se da cuenta que en América todo el mundo, los jóvenes y las jóvenes, eh, se mezclan entre sí, él decía, cosa que él pensaba que en Estados Unidos era diferente. Y al ver que así funcionaba la vida allá, entonces él incluye a ambos y da segunda iniciación para las mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces vemos cómo él va ajustándose. Y todos estos puntos que él pone aquí como recomendaciones para que el Estado deba seguir, él mismo cuando ya instituye su ISKCON, algunas de esas cosas no las siguen. Por ejemplo, él no va y a sus discípulos de 24 y 16 años los casa, sino él más bien, en un cierto sentido, trae a Krishna, pero va ajustándose al ritmo que la sociedad occidental le va al ritmo, no a los principios morales de la sociedad occidental, sino más bien al ritmo que la sociedad occidental podía caminar. Y por lo tanto, ese significado y estas recomendaciones que él da, esta lista tan detallada de cómo proceder, no es que Prabhupada salió de la India para predicar por todo el mundo que esta sea la forma de vivir, como lo expresó en este significado, sino y lo vimos en su biografía, lo vemos en los textos mismos, en su obra completa, que em, él va intentando que cada individuo vaya tomando la conciencia de Krishna a la medida en la que puedan, y no se enmarca tanto, no se encierra tanto en tratar de introducir este esquema que él describió aquí. No es esa su misión, de introducir este esquema que es más bien de carácter eh, sociocultural, que es como organizar la sociedad de manera más político también. Así que lo dejo aquí en un comentario aislado, y del próximo verso siguiente en adelante cambia de tema, no es su tema principal, el cómo organizar la sociedad. Muy bien, vamos a dejarlo allí. Vamos a detenernos allí. Espero que sea un día agradable y bonito para ustedes. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.